Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy estamos directamente con el invitado porque tenemos un invitado de lujo y queremos aprovecharlo al máximo. Está conmigo Rubén el Pollo Sobrero. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, contame un poquito, primero cómo viven los usuarios de estos aumentos de tarifas que son cada vez más salvajes. Bueno, los usuarios en general tienen aumento de tarifas y reducción de servicios. Ah, ¿también? Sí, sí. Los trenes que van a Mercedes y a Lobos se redujeron en un 80%, Ajá. Luján y Marcos Paz 40% y 25% los trenes de eléctricos, con un aumento de más de un 100% porque la tarifa se fue a promedio de 215 pesos y Ahora, va a seguir aumentando. la lógica es que la subvención es mala y por eso el servicio se deteriora y que cuando dejamos de tener subvención el servicio pasa a ser mejor. No, Por lo menos la lógica de lo que es diciendo. lo que es malo es no permitir a una empresa poder desarrollarse. Esto tiene que ver con una lógica muy mala, que las empresas del Estado cambian, depende del gobierno que viene. Entonces, cada vez que hay un cambio de gobierno, cambia el presidente, cambia el directorio, traen a su gente que pegaron carteles, se quedan a trabajar ahí como contraprestación. Y obviamente el transporte no sale una pepa. Y claro, exactamente. Entonces vos no tenés un plan de empresarial para que el servicio funcione como la gente. Nosotros hemos hecho una propuesta, porque nosotros sí sabemos cómo hacer andar el tren, en la cual, recuperando toda una sola empresa, carga y pasajeros, podríamos hacer que la gente viaje gratis, sin necesidad de subvención, sin necesidad de que nos den un peso desde el Estado. ¿Y cómo se financia? Para eso hay que poner la carga en funcionamiento. Vos hoy tenés solamente el 2,5% de lo que se transporta en el país se hace por trenes. Y se hace mal aparte, porque el año pasado tuviste 435 descarrilos en un año. Ajá. Entonces, vos dejaste toda la carga a empresas que lo utilizan como flete propio, que esto viene del menemismo, ¿eh? No se cambió nada, pasaron los gobiernos, pasó Cristina, Néstor, de la Rúa, Macri, Alberto, todo, y los empresarios, la aceitera de esa con el senador Urquía se quedó con su ferrocarril, cada una de las distintas empresas se quedaron con el tren que lo utiliza como flete propio. Eso en un país normal no debería funcionar así. En un país normal, la carga en un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados tendría que tener un servicio ferroviario que funcione bien, sí. En la cual vos podías abaratar los costos operativos de una forma muy grande. Vos para llevar una tonelada de soja del NOA al puerto de Buenos Aires te sale más caro que llevarlo del puerto de Buenos Aires a China por barco. ¿Cómo es eso? Y sí, por los costos que tienen los fletes son mucho más caros. Vos haciéndolo por tren lo podés reducir de una forma drástica. Sin embargo, acá lo que se ha beneficiado son los negocios de los amigos. Cuando Milei planteó que le quería dar aerolínea a los trabajadores, nosotros dijimos, denos ferrocarril a nosotros lo podemos funcionar. Sí. Pero claro, ahí ya para eso tiene que romper algunos negocios que vienen de los 90. Vos pensás que el 70% de los trenes son privados en la Argentina. Sí. La gente se cree que es estatal el servicio ferroviario. Vos lo que tenés es estatal, la línea Sarmiento, Mitre, Roca, Belgrano Norte, San Martín, y después tenés concesionadas la línea Belgrano Norte y Urquiza. Ajá. Que vos fíjate, las líneas concesionadas están prestando un servicio que es como si fuese un día domingo hace años. ¿Por qué? Porque no quieren invertir un peso en las reparaciones de la locomotora y le piden más subsidios al Estado. Obviamente, como el Estado no le está dando subsidios, te dejan al pasajero como variable de ajuste. Entonces, si los trenes quieren que anden bien, denoslo a los trabajadores, nosotros sabemos cómo hacerlo. Necesitamos 20, 25 años para poder hacer una proyección, poder exportar trenes, fabricar trenes, hacer que la carga pase del 2,5% al 40%, que es lo normal, y con ese grado de negocios podríamos hacer que la gente en las grandes ciudades viaje gratis. Sí. No sé si viste el documento que
No, está bien. ¿Viste el documento de Cristina, bueno, de Sí. 33 Sí. páginas? Justamente en uno de los puntos que plantea, ¿no? Que hasta de alguna manera algunos lo interpretaron como una suerte de plataforma política de cara a las próximas elecciones, para las cuales falta mucho. Sí. Otros también lo interpretaron como, bueno, hasta dónde Unión por la Patria podría llegar a aceptar ciertas reformas, ¿no? Que claramente la ley ómnibus no pasó, pero bueno, hasta dónde hay cuestiones que podrían llegar a ser discutidas. Y una de las cosas que planteaba en materia económica es justamente el proceso de industrialización sustitutivo de importaciones, que es lo que en definitiva te hace, digamos, crecer económicamente, porque justamente dejas de importar un producto manufacturado que es lo más caro, siempre la materia prima es lo más barato y el producto manufacturado es más caro, y por eso nuestro modelo agroexportador nunca va a despegar, a menos que lo cambiemos, ¿sí? Tenemos que cambiar la matriz productiva, eso no cabe duda. Y justamente esto que vos planteás también, en un punto va en sintonía, ¿viste? Tenés hay algo de peronista en el fondo de tu corazón. Pero justamente este cambio de la matriz, y creo que los trenes tienen mucho que ver, ¿no? Por un lado, porque justamente hasta no hace tanto tiempo se fabricaban en la Argentina, dejamos de fabricarlos y empezamos a importarlos, y además porque teníamos una red ferroviaria buenísima hasta los 90, y a partir de, digamos, el gobierno Menem empezó todo el desmantelamiento de nuestra red. A ver, yo lo de Cristina lo leí. Una cosa es cuando vos no gobernás y otra cosa es cuando gobernás. Siempre. Eso no cabe duda. Porque a mí me gustaría preguntarle a Cristina por qué avaló el PJ, su gobierno, avaló la deuda externa. Está bien, el sector kirchnerista votó en contra en el Congreso, pero si hoy tenemos a Milei fue por el gobierno horrible que hizo Alberto. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, yo qué sé, todo bien. No. El problema de Argentina era un país que era una potencia en los años 40-50. Fabricamos autos, trenes, industria pesada, industria liviana. Lo que pasa es que cuando vos no tenés un país independiente, por los distintos gobiernos que aceptan políticas que te impone, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, te van devastando. Menem entregó todas las empresas a pedido del Fondo Monetario Internacional, empresa Somisa, entregó Entel, Gas del Estado, ferrocarriles, y todo gobierno tras gobierno, ninguno quiso romper con el Fondo Monetario Internacional. Ninguno. El máximo, el que lo hizo fue en el 2002 Rodríguez A. Sí. Alberto Rodríguez A. No, Adolfo. Ese fue Adolfo. Que eso fue lo que permitió que cuando asumiera Kirchner en el Banco Central hubiera dólares. ¿Por qué? Porque vos el gasto más grande que tenés como país es el endeudamiento externo, que es lo que no quiere hablar nadie. ¿Sabes por qué? Porque están todos comprometidos, porque la deuda externa es una estafa ilegal e ilegítima que todos los gobiernos se bajaron la boca. ¿Por qué? Porque todos responden al sistema capitalista, y como los que manejan el sistema capitalista es el país, la madre patria del norte, todos pueden cacarear, pero cuando llega el momento todos negocian. Por eso, cuando Alberto Fernández dijo la deuda que contrajo Caputo es ilegal, ilegítima, que tenía razón, porque no entró un peso en la República Argentina, que se podía haber pateado eso como una deuda odiosa, que esto entra dentro de las leyes internacionales, que tranquilamente se podía haber planteado, se callaron la boca y endeudaron al país por 100 años. Entonces que hoy me vengan a hablar de Caputo nos endeudó por 100 años, Caputo nos endeudó por 100 años, pero ustedes fueron cómplices porque ustedes le aceptaron la deuda. Eso para hablar claro. Obviamente que para tener un país industrialista, como vos decís, que es la salida, yo igual creo que hay que empezar por otras cosas, por la educación, creo que hay que empezar no por ahí. Pero no importa, son cosas que uno tendrá que ir arreglando. Cuando vos querés tener una política, tenés que ser un país independiente. ¿Te acordás de eso que se hablaba, país libre, justo y soberano, independencia económica, soberanía política y justicia social? Bueno, eso lo único que lo puede levantar es la izquierda.
Después todos los que vinieron atrás hablan de eso, pero ninguno lo pone en la práctica. Porque vos no podés desarrollar una política porque te dicen, no, flaco, vos necesitas un préstamo, si vos haces esto, yo no te doy esto. O, a ver, todos sabemos perfectamente que vienen ahora por el litio, por el petróleo y por el agua. En el Frente de Izquierda lo planteamos en la campaña electoral y todo eso. Ahora, lo primero que hace el gobierno, que en este momento es Milei, lo primero que hace es plantear una ley, que es la ley de tierras, ¿para qué? Para permitirle que se lleven el litio, para que se lleven el agua. Sí, no hay ninguna limitación para que los extranjeros compren tierra. Ninguna. Bueno, anda a Estados Unidos, a decirle, che, quiero comprar las tierras que forman parte de, yo qué sé, un país que las tierras limiten con otro país, que sea paso fronterizo. Te sacan cagando. O si vos sos argentino y querés comprar tierra, no, tenés un porcentaje. Acá nosotros somos lo único vivo que regalamos el país. Por eso, cuando uno plantea lo de que la patria no se vende, lo que se está en discusión es eso. Y no tiene que ver si es mucho o poco tiempo el que se le está dando a Milei, porque lo que está planteando Milei es terminar el plan que inició la dictadura militar. Sí. Porque la dictadura militar empieza con un golpe de Estado que no fue para acabar con la guerrilla, porque la guerrilla ya estaba diezmada, sino para imponer un plan económico que fue el que propuso Martínez de Oz, que la frutilla del postre la pone Menem. Macri intenta hacerlo y no puede, y Milei es el que viene a cerrar ya ese plan que comenzó en el año 76. Sí, ahora, veíamos, bueno, en el informe que bueno, la gente ya empieza a quejarse, ¿no? Y esta sensación, los primeros sondeos que se vienen haciendo, obviamente nadie está preguntando por ahí la intención de voto ni nada, porque las elecciones que vayan, las próximas elecciones están muy lejos, pero sí la gente está preguntando, perdón, las consultoras están preguntándole a la gente cuál es el grado de aceptación que vienen teniendo estas medidas y también si sienten o quién está pagando el ajuste. Y el primer dato negativo que empieza a tener el gobierno de Milei es que es mucho más la gente que siente que le toca pagar el ajuste a ellos y no a la casta ni a la política. Es el primer, si se quiere, dato negativo donde hay más de un 70% de los encuestados que dicen nos está tocando a nosotros pagar el ajuste. Y vos me hacías referencia que este gobierno continúa con el plan de gobierno o el plan económico de los gobiernos militares, que justamente terminaron por el grado de empobrecimiento al que habían llevado a la población. Ahora lo está haciendo de entrada y muy rápido. Hay una expropiación del salario y de los ahorros. Yo no sé si vos tuviste ese ahorro, no quiero meter en tu vida personal, pero yo conozco mucha gente que tenía algunos pesos ahorrados y los tuvo que gastar porque el saqueo que está sufriendo nuestro salario es descomunal. Tenemos los salarios más bajos, inclusive que en el 2001. Los jubilados cobran menos que en el 2001. Entonces, en poco tiempo el daño que ha hecho fue terrible. Sí. 20%, 25% en noviembre, de hecho, diciembre, y ahora creo que con un 20% se pone. Obviamente uno no se puede comprar una vaca entera, pero digo, en términos de un determinado capital, el mayor ahorro que podías hacer era acopiar carne y demás, porque subió más que el dólar. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, pero aparte se vio también en las vacaciones. La gente se tomaba 3 o 4 días, no se tomaba como antes 15 días, es decir, las vacaciones cambiaron, son más cortas. Es muy gracioso ver cómo te lo mostraban unos y otros canales, ¿no? Porque había canales, no quiero hacer referencia, pero es muy evidente, que mostraban como que no, las vacaciones, igual estaba lleno y todo, y otros canales mostraban una realidad totalmente diferente donde reflejaban justamente esto, que la gente se iba por periodos cortos, que enero estuvo como a media máquina, esperaban que repuntara la segunda quincena, tampoco pasó, mejoró, pero tampoco pasó. Yo tuve vacaciones en San Bernardo, acabo de venir de vacaciones en San Bernardo. La verdad que yo lo que vi es, más allá de que esto que te estoy comentando, ¿no? Gente que venía por 4, 5, 6 días, que era lo que se hablaba mucho ahí, yo lo que vi es una preocupación como no había visto en otros años.
Sí. Mucha preocupación de El la grado de sociedad. Incertidumbre. Yo no creo que haya una ruptura todavía con el gobierno de sus votantes. Es que es muy pronto. Es muy pronto y todavía el plan económico que quiere aplicar Milei todavía no lo pudo aplicar. Pero lo que estamos viendo son algunos temas, por ejemplo, yo qué sé, esto del tren, que te lo sube un 100% y te reduce la corrida de trenes. Eso es un hecho concreto, pero todavía la gente no volvió al colegio, no volvió a su obra social, su prepaga. Empieza a haber la carestía en la comida, pero todavía el verdadero plan que quiere aplicar Milei todavía no lo vimos. Por eso, como Milei ve que la preocupación del desgaste que está sufriendo es que quiere hacer un acuerdo político con Macri, pero no solo con Macri, porque muchachos, acá no hay que hacerse los giles, y esto es algo que se lo voy a decir a todos los peronistas, porque se acuerdan cuando nos decían, ustedes de la izquierda nos decían que Scioli era lo mismo que Macri y por eso perdimos, y ¿dónde está Scioli ahora? Scioli y un montón de peronistas que están dentro del gobierno. Randazzo, el otro que decían que era, ¿a dónde está? Es decir, hay un cogobierno hoy en día que es muy evidente, sobre todo el Frente Izquierda, y yo, el muchacho es así, por eso no es casual que la izquierda fue la que estuvo en la calle cada vez que recibíamos palos, porque todos hablan, pero los que recibíamos los palos fuimos nosotros cuando fuimos a la plaza, ¿sí? Porque si hubiésemos planteado la discusión desde otro lado, la discusión sería mucho más concreta. Mucho más concreta. Hoy, si el gobierno de Milei puede insistir, por ejemplo, en cortarle a todos los gobernadores el presupuesto para los docentes, que ahí tenés un compañero que está llegado a los docentes, que él seguramente te va a hablar mucho de eso. Las clases peligran de una forma concreta, con el salario docente, con provincias que vamos a volver a la misma discusión que con Menem, que había provincias viables y provincias inviables. ¿Qué significa? Que tienen que desaparecer en las provincias que no se pueden Justamente de eso te quería preguntar. Supongo que habrás escuchado algo al menos del discurso de Sturzenegger en Harvard, donde decía, y quiero ser textual, que van a empobrecer a los grupos de interés, refiriéndose justamente a lo que son los gremios y a las provincias que no acompañan, por decirlo de una manera elegante. Hay que ser muy hijo de puta para un tipo como Sturzenegger, que le hizo tanto daño al país, porque la verdad que vos, si te fijas, cada vez que tuvimos una crisis, él estuvo en los gobiernos. Pero hay que ser muy hijo de puta para hablar de empobrecimiento cuando la estamos pasando tan mal, cuando ellos no la pasan mal. Porque acá hay un sector de la población que la está pasando bien, que son los que están empujando este plan económico. Sí, a ver, siempre en este tipo de matrices siempre hay gente improductiva, porque lo que no es justamente una matriz productiva, hay gente que se enriquece. Y yo, perdóname que haya hecho este exabrupto, pero la verdad, honestamente, ¿qué es lo que quieren? Yo he escuchado muchos funcionarios de este gobierno que decían, la tienen que pasar mal. Hay un odio de clase muy grande. Pero hacia la misma gente que los votó, porque ellos ganaron con el voto de los pobres. Sí, claro. Pero no les importa a ellos. Porque ellos tienen claro que ellos representan una clase social. El problema somos nosotros, que no entendemos que nunca tenemos que votar a nuestro enemigo. ¿No? Ellos lo tienen claro, ellos son una clase social y gobiernan para su clase social. No van a gobernar para el negrito o el morocho. Vos andá a agarrar una bicicleta y andá a repartir pizza, flaco. Vos te creías que con tu salario podías tener un celular, irte de vacaciones, comprarte... Comer y gracias. Eso lo dijo Fraga. El mismo turro que le dio 400 millones de dólares a Vicentín. El 20% de toda la masa salarial que tenía el Banco Nación. Es decir, ese tipo sabía que le estaba dando una plata que no la iba a recuperar. Entonces, esa gente que son los mismos que los caputos, que son los que te endeudan el país por 100 años, son los caballos los que te estatizan la deuda privada para que la pague Evo y yo, son toda esta gente que ya la conocemos muy bien, muy bien la conocemos. No podemos esperar nada de ellos. Por eso, yo creo que
hay que hacer una discusión muy clara con la gente. Porque claro, mucha gente votó a Milei porque la verdad es que el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre. 140% de inflación, los gremios que se callaban la boca, porque los gremios fueron también parte del problema, que se callaban la boca. Bueno, es uno de los grandes cuestionamientos al paro del 24 de enero, Sí, ¿no? pero ahí hubo gremios Sí. que no se callaron la boca. La CTA no se cayó la boca, camionero no se cayó la boca, aceitero no se cayó la boca. Hubo algunos gremios que no se callaron la boca. Sí, empezando Pero por el el grueso, neumático, que me acuerdo de la paritaria esa ¿te durísima acordás? que negociaron, sí. Hubo gremios que no se callaron la boca. Ujú. Ahora, hubo otros gremios que sí que se callaron la boca. Mi gremio, la Unión Ferroviaria, no me refiero a mi seccional, porque vos sabés que nosotros somos distintos, pero nuestro gremio es, cada gobierno que llegue, ellos son siempre oficialistas, Sí. para mantener sus negocios. Que no dudaron en matar a Mariano Ferreira, para que no nos olvidemos de eso. Nunca hay que olvidarse del rol que cumple la burocracia sindical de control hacia los trabajadores, no representando a los trabajadores, porque ellos controlan a los trabajadores. Por eso nos están pudiendo imponer una rebaja salarial que es monstruosa, monstruosa. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un debate con toda la sociedad y principalmente con los que lo votaron, porque Milei es un tipo que ganó legítimamente la elección y yo no discuto su legalidad. Yo lo que discuto es que él dijo una cosa y está haciendo otra. Porque él dijo, la crisis la va a pagar la casta política y la crisis no la está pagando la casta política está feliz, nunca estuvo tan bien. Lo estamos pagando los laburantes. Entonces, cuando hay una estafa laboral, una estafa electoral Sí. como esta, tenemos derecho a protestar. Y por más que la Patricia Bullrich nos cague a palo como fue el 20 o quiera imponer un protocolo que no fue votado en ningún lado, que es totalmente ilegal, cuando vos necesitas tener mucho tiempo a los militares en la calle y la policía, es porque tu gobierno ya huele a muerto. Clarísimo. Pollo, muchas gracias No, gracias a vos. por venir. Y ahora estamos con Hugo Cachorro Godoy, él es secretario general de la CTA. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es, ¿peligra el inicio de clases? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mirá, lo que está peligrando acá es la educación, producto de no solamente la política económica del gobierno, que está haciendo este ajuste brutal y transfiriendo el ajuste sobre las provincias. Recordemos que en la Argentina el sistema educativo se asienta fundamentalmente en las provincias. Sí. Y por otro lado, un fuerte ajuste sobre el nivel de ingreso de los sectores populares, de los trabajadores y trabajadoras en particular. Así que, y el tercer aspecto que marca la política económica y social es el intento de desguazar el Estado. Sí. Y los aspectos principales de la inversión del Estado Nacional y de los estados provinciales. Del Estado Nacional, la mayor parte se va en el pago de deuda externa, que ocupa alrededor de 20 de los distintos ítems del presupuesto, y es muy superior a lo que el Estado Nacional invierte en educación, pero en las provincias la mayor parte del presupuesto es educación, salud y servicios de la población. Así que un desguace y una fuerte reestructuración del Estado Nacional impacta sobre la educación, está impactando ya sobre la educación pública. O sea que desde ese punto de vista, el tema de si las clases empiezan el 1, el 2 o el 3 de marzo no es el problema principal de la discusión. Hay algunos que lo quieren instalar como si el problema fueran los trabajadores de la educación que reclaman por su justo derecho un salario digno, pero no es así. El problema principal de la educación en la Argentina no está allí. Así que
Es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo es que las medidas del gobierno que está tomando, Sí. que le está trasladando el ajuste, la mayor parte, la parte más gruesa la está trasladando a las provincias y además directamente no está enviando partidas que le corresponden enviar, y eso significa en términos de ingreso de los trabajadores, de todos los trabajadores docentes, hablamos en este caso solamente de los trabajadores docentes del sector de la educación, Sí. excluimos a los trabajadores auxiliares de la educación, que ahí sí el sostén principal es de las provincias. Un 10% del ingreso de los trabajadores docentes a nivel de las provincias y los municipios se sostienen con el aporte de Nación, que Sí. tiene la obligación por ley de hacerlo. Con el y fondo no de lo hace. incentivo Por lo docente. tanto, sí, fondo educativo y otras asignaciones que también le corresponden y tienen obligación. O sea que el primero que hace peligrar la situación educativa y el inicio de clases Sí. es el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. Bien, tenemos un informe preparado. Te invito a que lo veamos juntos. El Gobierno Nacional decidió a partir de este año eliminar lo que se denomina el Fondo Compensador del Interior, a través del cual se asistía a las provincias con fondos para el transporte público de pasajeros. Estaba escuchando recién lo del boleto del colectivo, estuvimos ahí reunidos con la empresa de transporte de la provincia de La Rioja, directamente se va a suspender el servicio de transporte como lo venían haciendo y van a ver si el Estado directamente toma para sí ese servicio, porque no hay ninguna empresa privada que pueda, digamos, llevar adelante con los costos que eso tiene. Bueno, sí, tenemos una tarifa técnica por la cual el precio del pasaje sin ningún tipo de subsidio en este momento sería aproximadamente de 1.111 pesos. Me enteré hoy en la mañana, recién lo desayuné. Todavía no. ¿Y sos de hacerlo? Digo, para cargar la SUBE, para tener un registro de cuánto gastás. Sí, usualmente sí. Nosotros reconocemos que hay un presidente que ha ganado con el 56% de los votos de los argentinos, que tiene absoluta legitimidad, pero también entendemos que cada diputado la tiene, que cada senador la tiene. Hace instantes el gobernador Quintela presentó ante la Justicia Federal, se llama una acción autosatisfactiva que pide que se suspendan los efectos de la eliminación del fondo compensador en su provincia para evitar el tarifazo en el transporte, y también cuestiona la reducción del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Esto abre la puerta a que se sumen el resto de los gobernadores. La cautelar se presentó ante la Justicia Federal. El juez federal la puede aceptar y suspender esa medida dentro de la provincia de La Rioja. Bueno, hace un ratito hablábamos, ¿no?, de las declaraciones de Sturzenegger y ahí veíamos también al vocero Adorni. De alguna manera, con este plan que tiene el gobierno de ajustar o de empobrecer, para utilizar las palabras textuales, a los grupos de interés, esos son las provincias, sobre todo aquellas provincias que no estén acompañando al gobierno actual, que, bueno, visto y considerando cómo fue el resultado de la votación de la ley Ómnibus, diría casi todas, y, bueno, y a los gremios, ¿no? Ahora, es medio extorsivo este plan, ¿no? A los que está empobreciendo es al grueso de la población. El gobierno asumió con un 43% de la población inserto en la pobreza, que es el desastre que dejó el gobierno de Alberto Fernández, y ahora hoy estamos superando el 56%, y hay algunos análisis que lo llevan al 62% cuando termina el mes de febrero. Sí. Producto de la devaluación, de la liberación de precios y esta situación que también empeora el hambre en la Argentina. Hoy el nivel de indigencia alcanza a cerca de 5,5 millones de habitantes. El gobierno anterior lo había dejado en
4 millones, que ya era alto. Ya era altísimo, sí. Ya era muy alto. Bueno, hoy estamos en casi 5 millones y medio. O sea que en 2 meses de gestión lo que se ha hecho es un verdadero desastre. Es mentira el discurso de que se quiere empobrecer a las castas, se quiere empobrecer a algunos grupos de poder. Si están como objetivos, son objetivos secundarios, en el supuesto de que estén, porque en la agudización de esta crisis lo que tiene son a los beneficiarios de siempre. Sí. Si uno analiza la situación económica hoy en un contexto de hiperinflación y de recesión, sin embargo, los grupos que siguen teniendo altísimos índices de ganancia son los sectores financieros, los bancos, los sectores de la exportación ligados a la producción agropecuaria y agroindustrial, a la minería y a los grupos del petróleo y el gas. O sea, en estos 4 grandes grupos económicos que son los grandes beneficiarios de la Argentina, de la fuga de capitales y del extractivismo y de la destrucción de la naturaleza y de las condiciones de vida de nuestro pueblo, se siguen llevando ingentes ganancias, extraordinarias ganancias. O sea que acá el discurso del gobierno va por un lado y la práctica va por el otro, profundizando una Argentina cada vez más dependiente. ¿Por qué? Porque lo que quieren es acelerar el proceso a través de la hiperinflación y a través de la recesión, acelerar el proceso hacia la dolarización, que ese es el principal objetivo para que Argentina pierda absolutamente toda soberanía. Fuerte. Ahora, justamente cuando vos decís esto de que van a empobrecer a la población... No, lo están haciendo. Ya lo están haciendo, sí, de hecho ya pasó, ya inició. Pero escuchamos, ¿no?, a las voces del oficialismo que dicen, bueno, no les vamos a girar el incentivo docente, no les vamos a girar más plata a las provincias, y que vean, en todo caso, de qué manera van a financiar ellos las paritarias y los aumentos de los docentes y de todos los demás funcionarios. Pero como hoy estamos al filo del inicio de las clases, es esto lo que urge o lo que está en agenda. También es una manera de buscar desestabilizar los gobiernos del interior del país, ¿no? Porque si por falta de fondos no pueden, digamos, reajustar los salarios para que acompañen, aunque sea parcialmente, la inflación, el grado de conflictividad va a aumentar en todos lados, no solamente acá. Lo que quiere el gobierno es que esa conflictividad se traslade a las provincias y que salga del escenario nacional, que esa conflictividad social, porque, insisto con esto, no solamente no van a poder pagar aumentos de sueldo con este nivel que permita superar este nivel hiperinflacionario que el propio gobierno nacional promueve, sino que al no girarle los fondos que tiene obligación el gobierno nacional, eso significa en la práctica un 10% de descuento de los actuales haberes ya devaluados que tienen los trabajadores y trabajadoras docentes. O sea que es una aceleración del conflicto social en las provincias, a lo que habrá que agregar, como decía antes, la mayor parte de los salarios del sector público, tanto de los estados provinciales como de los estados municipales, a los que le limitarán el derecho a las convenciones colectivas de trabajo y a tener aumentos consecuentes. Por eso es que hoy la discusión principal de los trabajadores y trabajadoras está concentrada en derogar el decreto de necesidad y urgencia, porque ese decreto de necesidad y urgencia, cada día que está en vigencia, le permite al gobierno nacional efectuar medidas que
trasladen la crisis económico-social y la crisis hacia los sectores de los estados provinciales y municipales y hacia las condiciones, y empeoren las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Y la segunda discusión es, y esto así lo vamos a plantear mañana cuando tengamos la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y en las discusiones paritarias que ya se están abriendo en el ámbito público y en el ámbito privado, que es que no vamos a permitir que uno de los principales objetivos de la política económica del gobierno que está aplicando en función de su camino de dolarización, que es la licuación de los ingresos de los sectores populares y del salario a través de esta hiperinflación que está promoviendo deliberadamente, y para eso nos vamos a clavar el taco y vamos a decir, el salario lo vamos a defender para que siga estando por encima de los niveles de inflación y recuperemos lo perdido. Y en eso nos vamos a plantar con mucha firmeza y decisión mañana en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, porque el gobierno quiere mandar un mensaje a la sociedad de seguir bajando los ingresos. Nosotros vamos a plantearnos con un mensaje a la sociedad de que es posible salir de la crisis con otra idea donde se asiente fundamentalmente en la redistribución del ingreso y en la soberanía del país. Dos criterios que están en las antípodas del debate político y económico en la Argentina, que uno es el que promueve el gobierno, un supuesto salvador a través de agigantar el desastre, y una idea que tenemos los trabajadores, que es que mejorando las condiciones de vida de la mayoría del pueblo se puede salir de la crisis y no seguir en esta caída libre hacia el desastre en el que nos sigue conduciendo este gobierno. Sí. Ahora, justamente, yo lo que me pregunto es, bueno, mañana tendrán esta discusión, veremos cuál es el resultado. En principio, la lógica, si nosotros analizamos cómo se han manejado hasta ahora y la respuesta que han tenido de parte de, digamos, tanto en diputados como demás, yo, sin tener la bola de cristal, me arriesgaría a decir que mañana no va a haber ningún acuerdo. Ahora, también es cierto que este gobierno entendió que en el Congreso no le va a ir bien, y justamente vos hacías referencia al DNU, al mega DNU del año pasado, y vos sabés que tanto en senadores como en diputados, por pedido de digamos, los distintos legisladores de uno y otro cuerpo de Unión por la Patria, piden reiteradamente que se convoque, ¿sí?, la comisión bicameral que debería analizar y convalidar o no ese DNU, y deliberadamente no la convocan, al punto que creo que hay hasta una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto de quienes conducen las cámaras. Y digo, este gobierno va a ser desde el principio hasta el final eso, o sea, de espaldas a todo el que opine lo contrario, y lo resolvemos con palo y listo. Ese es el carácter neofascista que tiene este gobierno, que es represión para totalitarismo y autoritarismo en la toma de decisiones, represión, y exacerbar la lucha y la pelea de pobres contra pobres. Y por eso es que ese carácter totalitario, antidemocrático, lo viene demostrando prácticamente. Nosotros lo estamos denunciando desde el primer día, desde la CTA Autónoma y desde los sindicatos y organizaciones que integramos la central. Y por eso dijimos que el paro del 24 de enero, que sin duda fue un paro no solamente en su acción como paro y como movilización
aquí en la Argentina y en el mundo, porque hubo movilizaciones en todo el mundo y un respaldo extraordinario de centrales sindicales de todo el mundo, porque también en otros países se ve que hay sectores financieros internacionales que quieren que a Milei le vaya bien para demostrar que es posible sostener una democracia en base a una política autoritaria y en base a una experiencia neofascista de gobierno que limite las experiencias democráticas en la práctica. El gobierno lo que quiere es la suma del poder público. Lo demostró con el DNU y por eso nosotros decimos hay que impedir que eso suceda. Sí. Acá tiene que haber una gran responsabilidad de parte de los legisladores, de todos los legisladores y legisladoras, para impedir que esa suma del poder público se concrete. Se logró en cierto sentido derrotando el proyecto de ley ómnibus, sí. Pero ese intento de suma del poder público está expresado también en el DNU, y mientras no se derogue, el gobierno va a poder gobernar sin el funcionamiento del Congreso, y eso no hay que permitirlo. Hoy hay un contexto en la Argentina, dejó como resultado de las elecciones una diversidad de representación que nadie pueda decir que tiene la hegemonía total. El único que quiere la hegemonía total es Milei. Sí. Entonces, hablemos verdaderamente de una democracia donde el Congreso cumpla su responsabilidad. Si los diputados y senadores no se han autoconvocado, es porque hay una parte de ellos que todavía no ve con claridad o no están dispuestos a ponerle un freno definitivo a este intento de gobierno totalitario y neofascista. Y esto requiere que el estado de movilización que desde las centrales sindicales logramos imprimir en el paro y movilización del 24 de enero pasado, sí, sea una práctica de la sociedad que se expanda, que esta movilización popular, hoy lo decía un cura, y lo dijeron también en su declaración los curas de Unión con los Pobres, que la confianza en el pueblo es lo último que tenemos que perder, y nosotros es lo último que perdemos. Confiamos en ese pueblo, y esta movilización creciente que se está desarrollando creemos, sí, que le va a poner límite a este intento nefasto de gobierno neofascista en el país. Hugo, y esto ha sido el culebrón de los últimos días, realmente, el caso de Florencia Cuevas. Mario, ¿me podés explicar un poco toda esta maraña de idas y vueltas? Si estaba embarazada, no estaba embarazada. Sí. Bueno, en fin, no sé por dónde querés arrancar. Bueno, gracias, sí. Bueno, mira, te cuento, se llama Jessica Cueva, ¿sí? La mujer Jessica Cueva tiene... ¿Quién es Jessica Cueva? Vamos a decir, es una mujer que tiene 42 años, madre de 2 hijas, y que estaba en pareja con su actual pareja, que es el señor Javier Balmaceda. ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué desaparece Jessica Cueva? Sí. Sí. Ella, el día 20, ya te digo exactamente, 29 de enero, sale de su casa, se va a la casa de su mamá, esto es por la mañana, y con la idea de ir a comprar un medicamento, se va a una farmacia. Y desaparece del mapa, no se sabe qué es lo que pasó. Sí. Automáticamente la actual pareja, en este caso Javier, junto con la madre de Jessica, Margarita, sí, inician la denuncia policial por el tema de averiguación de paradero, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa? Empieza a trabajar la justicia, porque estamos hablando de Jessica, una mamá que estaba gestando supuestamente 34 semanas de embarazo. Sí. Entonces, de trillizo para colmo. Bueno, esa es la primera parte rarísima, ¿no? Porque por un lado, claro, dice que estaba con un embarazo avanzado, y por otro lado, después en la justicia y en el hospital aparentemente no hay registro de ese embarazo. Bien, déjame decirte que esta es la causa por averiguación de paradero que generó una serie de medidas e investigaciones por parte de la Fiscalía que intervino, sí, donde se tomaron testimonios, ¿sí?, donde se aportaron, digamos, algunas
medida de prueba vinculada con un hospital que informó a la causa de que no había registro alguno respecto de atenciones, en realidad con respecto al embarazo más específicamente, de que dé cuenta de que se haya certificado su embarazo, en este caso en el Hospital Evita, ¿sí? Bueno, esta es una primera parte. También hay una parte donde se presentaron a declarar médicos que supuestamente le habrían atendido a Jessica. Y lo fundamental es que hay un médico en particular que dice, mira, yo la atendí en 3 oportunidades dentro de esta primera causa, porque después te voy a contar otra, que hay una segunda. Bien, el médico dice, yo la atendí, pero dice, yo jamás certifiqué sobre el embarazo de Jessica, dice. Es más, a mí me pidió que manifestara, que deje constancia en el certificado de que se encontraba embarazada porque si no su marido se iba a enojar o algo por el estilo. Eso es lo que refiere el médico en una declaración ante la Fiscalía. ¿Sí? O sea que también en el medio, digo, más allá de si el embarazo es real o no, que en definitiva, en principio no veo que se configure ningún delito por haber fingido el embarazo, estamos ante una situación de violencia. Exacto. Bien, ahí te tengo que contar que la violencia existió. Bueno, ¿qué pasó? Jessica aparece, ¿sí? Más allá que esta causa avanza, o casualidad, aparece Jessica. ¿Cómo aparece Jessica? Tenía una pareja, una expareja, ¿sí? De nombre, ya te digo, la pareja se llama Jorge. Jorge cuenta que, porque esto explotó en todos los medios, se puso en conocimiento a toda la población, Jorge cuenta que Jessica se comunica, se contacta el día miércoles de la semana pasada diciéndole, mira, tengo un problema, estoy asustada, necesito ir a tu casa. Bueno, Jorge accede y la tiene en su casa, pero después se pregunta, pero esta chica la busca todo el mundo. Claro, entonces termina en cana. Claro, naturalmente, consulta con una persona y dice, mirá, vos lo que tenés que hacer es llamar a la policía porque vas a estar en problema. Lo que hace esta pareja, Jorge, avisa a la policía, bueno, hay imágenes donde Jessica es sacada de la casa de Jorge, avisa a la policía con buen tino y la policía se constituye, se presenta y es donde aparece Jessica. Y la incógnita es, ¿qué pasó en estos días? Desde el día 29 de enero, fecha hasta que aparece, que fue entre el 8 y el 9 de febrero de este mes. Con declaraciones cruzadas, versiones totalmente distintas de unos y otros. Claro, y acá te tengo que decir donde comienza la segunda causa judicial, porque lo que dice Jessica, dice, miren, yo me fui de mi casa porque estaba siendo amenazada, había sido golpeada, acusa a su actual pareja, al señor Javier, de que él había sido el autor material del asesinato de sus 3 bebés. Gravísimo esto, ¿sí? Con lo cual esto no le cierra muy bien porque lo que hace la comisaría, en este caso por donde la Fiscalía, es hacer una revisación general y ver si se encontraba en tiempo y espacio. Es muy general, se le hace una revisación en un hospital ubicado en la localidad de Lanús, ¿sí? Bueno, no es muy coherente el relato de Jessica, pero ¿qué pasa? Acto seguido, aporta un nuevo certificado, en este caso de fecha 24 de octubre, donde dice que, mira, acá está el certificado que da cuenta de que yo me encuentro embarazada. Entonces tenemos que... Octubre del año pasado. Octubre del año pasado, ¿sí? Y después hay un certificado posterior del fecha 4 de diciembre, que de otro médico obstetra, donde también refiere que se encuentra embarazada. Bueno, y acá se abre una discusión porque, a ver, primero... lo primero que hay que demostrar es si estaba o no estaba embarazada, porque si perdió a los bebés producto de una golpiza, sí que es grave. Claro, con lo cual acá lo que pasa es lo siguiente. Ella, al manifestar que había sido brutalmente golpeada y haber sufrido una especie de aborto involuntario, se genera esta segunda causa judicial que hace 48 horas se presentó ante la justicia contra el señor Javier Balmaceda por el delito de homicidios